Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 4. ¿Cuántos tienen calor? Gloria al Señor. Qué bueno que usted, ¿verdad?, en esta noche está en la casa de Dios. Amén. Entendemos que está un poquito fresco, pero es bueno estar en la casa de Dios. Amén. Y bueno, el Señor me traía a mi corazón una palabra que ministró de una manera bien fuerte en mi corazón, y le puse como tema la palabra que el Señor trajo a mi espíritu, que es el poder de una promesa. ¿Cuántos han recibido promesas de Dios? ¿Cuántos tienen en su espíritu una promesa de Dios? Amén. Qué poquitos. ¿Cuántos tienen una promesa de Dios? Todos caminamos bajo una promesa. Amén. Tenemos una promesa. El Señor a uno nos ha dado promesa directo de ministerio, pero una cosa sabemos, que nosotros caminamos bajo las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Israel. Y esa es una promesa de bendición. Seremos bendición y seremos para bendición. Amén. Levante su mano. Padre, yo le doy gracias en esta hora porque usted es bueno, porque su misericordia es para siempre. Padre, le doy gracias por su palabra que tiene vida, que tiene poder. Yo le pido que esta palabra, una semilla de esta palabra, sea depositada en el espíritu de sus hijos, Padre, que por ella, Padre, puedan crecer, sentirse bendecidos, porque la bendición de usted está con nosotros, Padre, y nos sentimos agradecidos, Señor. Yo le pido en esta hora que usted sea tomando control, Señor, que bendiga, añada bendición a esta palabra suya que ya está bendita, Padre. En sus manos nos ponemos y le pedimos, Padre, que sea con nosotros. Espíritu Santo de Dios, que esta palabra caiga en buena tierra. En el nombre de Jesús, amén. Y la palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Sabe qué? Pues sabemos que Abraham es el padre de la fe. Dice que creyó Abraham, ¿verdad? Le creyó a Dios y por tanto le fue contado por justicia. A mí me llama mucho la atención y me ministra mucho. ¿Sabe que Abraham Dios no le dio un manual de instrucciones? Le estaba dando una promesa, pero nunca le dijo exactamente hacia dónde iba a ir, cuándo sucedería esto. Solamente le dio la promesa y él tenía que creer en aquella palabra que Dios le estaba dando, y Dios lo saca a él de ese lugar. Dice que le dice que se vaya de su familia, de su parentela, de la ciudad donde él estaba, porque se recuerda que Abraham vivía en una nación pagana, vivía en una nación idólatra, vivía en Ur de los Caldeos, gente que no temía el nombre de Jehová, y Dios quería comenzar algo nuevo en él. ¿Cuántos sabemos que cuando Dios quiere empezar algo nuevo en la vida de nosotros, nos va a sacar? No nos va a sacar de una nación, de una ciudad, nos va a sacar de nuestra manera de pensar. Abraham pensaba que él estaba en el lugar correcto. Abraham pensaba que con la gente que él convivía era las personas con las que Dios los quería, pero Dios le tenía que enseñar a Abraham que era necesario apartarse, porque Dios tenía un propósito grande para con la vida de él. ¿Cuántos tienen un propósito grande en su vida? ¿Cuántos le han creído a Dios por ese propósito que Dios tiene en su vida? Porque una de las cosas que este patriarca tuvo fue de que le creyó a Dios. No sabía para dónde iba, pero él había escuchado la voz de Dios. No sé cómo Abraham había aprendido a escuchar la voz de Dios, porque no nos habla de que en Ur de los Caldeos hubiera habido celebraciones a Jehová de los ejércitos, pero Abraham conoció esa voz. Amén. Y Abraham es conocido como el padre de la fe, pero ¿sabe lo que trajo el hecho de que él
creyó esa promesa le dio a Abraham autoridad. Le dio autoridad para caminar en lugares desconocidos, y él caminaba con tal fuerza. Tener autoridad es caminar en un lugar firme. Tener autoridad es caminar sabiendo hacia dónde voy, ¿verdad? Una persona de autoridad es una persona que tiene carácter, una persona que tiene esencia, es una persona que sabe hacia dónde va. Una persona de autoridad no es una persona que grita alto. Una persona de autoridad es una persona que sabe quién es. Que sabe quién es, que sabe quién le ha llamado, y que quizá no tiene un mapa exacto de hacia dónde va, pero sabe que el que va con él le va a dirigir hacia el lugar perfecto. Amén. Nosotros tenemos una promesa de parte de Dios, y quizá no tenemos el mapa. Dios nos ha dicho: tengo un llamado pastoral contigo, tengo un llamado evangelístico contigo, tengo un llamado de salmista contigo, tengo un llamado contigo de profeta, tengo un llamado contigo de músico, tengo un llamado con tu vida. Y el llamado tuyo va más allá de estar contigo. Tú eres escogido y la descendencia tuya, porque Abraham empezó, pero Dios tenía en mente no solamente un hombre, Dios tenía en mente una generación, Dios tenía en mente una nación, Dios tenía en mente un pueblo en el cual él quería establecer su nombre, en el cual que él quería ser conocido. Abraham fue el instrumento, pero el plan de Dios era un plan grande. Por eso es que dice que lo sacó. Y lo interesante de esta palabra es que dice que lo sacó. Y lo sacó a que Abraham viera el horizonte. Yo no sé si usted se ha fijado cuando está las nubes, y usted puede ver cuando el sol se está metiendo y la luna está saliendo del horizonte, y de repente usted puede ver a lo lejos y pareciera que el cielo y la tierra, ¿verdad? Como que se viera bien cerquita, ¿verdad? Se ve como que estuvieran juntos. Ver al horizonte es poder ver que el cielo ha descendido sobre nosotros a la tierra, y que no está distante, sino que esa promesa que Dios nos ha dado se va a materializar, porque el cielo no está tan lejos, porque el cielo representa el reino, y el reino está entre nosotros. El reino se llama Jesucristo, y Jesucristo porta la palabra que ha sido establecida sobre mi vida, y esa palabra no puede ser robada. Pero esa palabra que se me ha dado, ¿sabe lo primero que hizo Abraham con esa palabra? Esa palabra lo llegó a él no solamente a tener autoridad y decir: oh, yo tengo identidad, sé quién soy, sino que lo llevó a accionar. Una promesa te va a llevar a accionar, porque Abraham tuvo que accionar. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, sal, porque yo te voy a llevar a un lugar a traerle cumplimiento a tu promesa. O sea que el hecho de que yo reciba una promesa no quiere decir que yo me quedo estático, estéril, esperando que aquella promesa se manifieste, sino que yo tengo que accionar. Abraham actuó, el patriarca actuó y dijo: yo voy a salir hacia el lugar donde voy a ser direccionado. Dios nos dijo por mucho tiempo: yo les voy a dar un nuevo templo. Que empezamos a hacer actividades, a dar la palabra, a sembrar la semilla en cada uno, para que usted juntamente con nosotros creyera que Dios nos había dado una promesa, y esa promesa nos tenía que direccionar a buscar un lugar para establecernos, para que el Señor pueda cumplir muchas palabras que todavía no se han manifestado, pero esas palabras están puestas en el ambiente, están puestas en el ministerio, y esas palabras que Dios ha establecido van a llegar a su cumplimiento, porque las habló el mismo que le habló a Abraham, fue el mismo que nos habló a nosotros. Y si en hablar Abraham cumplió la promesa, en nosotros cumplirá igualmente la promesa. ¿Qué te ha prometido Dios a ti? ¿Qué te ha hablado Dios a ti? Camina como que ya lo tuvieras. Muévete, muévete, aunque tú no sepas para dónde ir, pero vas a caminar creyendo en esa palabra que Dios te ha depositado. El caminar con autoridad es caminar y decir: Dios me va a abrir la puerta, Dios me va a proveer, Dios lo va a hacer. Nosotros estamos viendo nuestra casa, odres, que Dios va a proveer las finanzas que necesitamos, porque estamos caminando creyendo en una promesa. La fe no es creer
en nada. No, la fe es creer en la palabra que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos siempre que clamar. Si usted ora por algo, usted tiene que decir, la fe es orar creyendo en una palabra que Dios ya dio, porque esa palabra se materializa, esa palabra se forra. Cristo la forra. ¿Cómo la forra? Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Cuando usted clama una promesa, la tiene que forrar de Cristo, la tiene que forrar de la palabra. Por eso es que la declara, no la declara para recitar y que otros piensen que usted sabe mucha Biblia. La habla para que tenga vida, porque está parada en una palabra que ha salido de la boca de Jehová, y esa palabra está materializándose porque usted la está forrando de la palabra que ha salido de la boca de Dios. Y el padre de la fe fue conocido como un patriarca. ¿Quién es un patriarca? En el reino no podemos decir que hay matriarcas porque habla de una persona que no tiene una autoridad correcta, pero hay patriarcas. ¿Quién es un patriarca? Un fundador. Abraham fue un fundador. ¿Qué fundó? ¿Qué fue lo que él fundó? Una nación poderosa dirigida bajo la mano de Jehová de los ejércitos. Él fue puesto en un lugar, aunque él no sabía hacia dónde él iba a ir. Él sabía que era portador de una palabra de autoridad. Y esa palabra, el patriarca era un varón que sabía para qué había sido llamado y portaba sabiduría sobre su boca. ¿Qué es hablar sabiduría? Sabiduría es hablar palabra de Dios. No hablamos como aquellos que no saben lo que están diciendo. Hablamos con madurez, hablamos con solidez. Hablar con sabiduría es hablar una palabra sólida que sale de esta palabra y establecerla en un lugar. Este patriarca hablaba palabra de vida. Amén. El Señor le prometió algo, le dijo, Abraham sentía que no tenía hijos, no tenía heredero, y era bien importante en ese tiempo que el varón tuviera familia, porque representaba que la bendición de Dios estaba con él. Pero ¿cuántos saben que aunque no veamos la manifestación, esto no quiere decir que la bendición no está? Escúcheme bien, el hecho que no se haya manifestado la promesa no quiere decir que la bendición no está ahí. Quiere solamente decir que Dios está preparando tu bendición. Por eso es que Dios lo llevó afuera a Abraham y le dijo, ve las estrellas. ¿Verdad que las estrellas se ven pequeñas? Oh, pero las estrellas son infinitamente grandes. Hay estrellas más grandes que el sol. No puede usted ver con sus ojos naturales, entender la grandeza de lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Tú ves las estrellas, tú las ves pequeñas, Abraham, pero las estrellas tienen un tamaño que tú no puedes con tus manos medir. La bendición que Dios tiene para nosotros es una bendición que no la alcanzamos a ver, no la alcanzamos a medir, no la alcanzamos a agarrar, pero la bendición está ahí. Y la bendición es grande. La bendición es grande y usted y yo la tengo que abrazar. ¿Qué te ha prometido Dios? Espera la manifestación de tu promesa. Dios le llamó a este patriarca con una promesa que él activó saliendo de Ur de los Caldeos y saliendo de la familia, porque él tenía que establecer generaciones, ciudades, naciones, países, la tierra, y una promesa que se tenía que cumplir en una nación que iba a nacer de sus espaldas. La promesa de Abraham tuvo mucho poder de influencia sobre toda la humanidad. El Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas muchas generaciones, porque la palabra de la promesa que está en ti no va a morir cuando tú mueras, porque esa palabra de la promesa sigue viva, porque Dios es el Dios que habla por generaciones. Dios le dio la palabra a Abraham, pero la palabra no iba a quedar en Abraham, iba a ser transferida a Isaac. La promesa no iba a parar en Isaac, iba a ser transferida a Jacob, el cual iba a ser tratado para que fuera un Israel, y no iba a quedar en Israel, iba a ser transferida a José.
Y no iba a quedar en José, iba a llegar hacia el Redentor, hacia el Salvador del mundo, porque la promesa de Dios se tenía que manifestar y cumplir. Dios le habló a Abraham para establecer en él una nación, porque él quería, Dios, ¿qué era lo que Dios quería? ¿Cuál era la raíz de todo? ¿Cuál era la promesa que Dios quería establecer? Dios quería que la tierra supiera que no era el Dios de los caldeos el que iba a triunfar sobre la tierra, sino que había un Dios poderoso que se iba a manifestar a través de una nación. Quiero que sepas que la promesa que tú tienes es para que se manifieste en un lugar y la gente sepa quién es el que tú portas. La promesa que tenemos no es para quedarla, para guardarla. La promesa que tenemos se tiene que manifestar. Se tiene que manifestar. Abraham fue conocido como un hombre que tuvo fe. Abraham fue conocido como un hombre que caminó portando una palabra de unción y de autoridad. Abraham fue conocido como un hombre que dejó, fíjese lo que el movimiento de actuar hacia lo que Dios quería que él hiciera, hizo que él saliera de la idolatría, que él naciera de una nación pagana, que él fuera direccionado hacia el lugar de bendición. Muchos de nosotros tenemos que ser sacados de costumbres, de maneras de pensar, de maneras de hablar. El Espíritu de Dios quiere direccionarnos. A Abraham lo direccionó porque donde él estaba escuchaba lo que no tenía que escuchar, veía lo que no tenía que ver, se manifestaba la idolatría que él no tenía que participar. Eso me habla que una vida que tiene una promesa tiene que saber lo que oye, tiene que saber lo que ve y tiene que saber a dónde es direccionado. Porque si tú estás en el lugar incorrecto, aquella promesa no se puede manifestar. Abraham sabía que le era necesario no ver, no oír y no estar en un lugar incorrecto. Porque había una promesa que se tenía que manifestar y él tenía que caminar. ¿Qué pasó cuando Dios le dijo: Abraham, sal, puedes tú ver las estrellas? El Señor, cuando te da una promesa, te dice: puedes tú ver en el Espíritu, puedes tú oír en el Espíritu, puedes tú palpar en el ambiente lo que yo quiero hacer contigo. Tú puedes creer que aunque tú estés en un ambiente donde no estás viendo tu promesa, tú puedes creer que yo voy a cambiar tu ambiente y hacerlo para que la promesa se manifieste. Dios lo llevó a Abraham afuera para que él pudiera discernir. Dios quiere que tú disciernas que tienes una promesa y Dios quiere que tengas visión, ojos para ver lo que no ves en lo posible, pero tienes que ver en lo invisible. Abraham vio lo que no estaba delante de él. Yo creo que él ya oía a un niño llorando, luego ya veía a un niño corriendo y luego ya veía a un adolescente y luego ya veía a un varón al cual le iba a dar él una antorcha, porque Dios le prometió a él que su descendencia sería bendecido y bendición en la tierra. ¿Dónde está tu promesa? Tienes que salir y empezar a caminar en pos de ella. Cuidar lo que ves, cuidar lo que oyes, cuidar lo que dejas caer en tu corazón, porque de ahí depende que tu promesa se manifieste. Abraham tuvo que hacer cosas, pero él aprendió una cosa: aprendió a ver donde no había nada, aprendió a oír, porque yo me imagino que en Ur había hechiceros y adivinos, en Ur había manifestaciones extrañas, pero él tenía que discernir cuál era verdaderamente la voz de Dios. Dios quería que sacara a Abraham para que él pudiera discernir y ver cómo Dios lo direccionaba hacia el lugar de bendición. O sea que si tú tienes una promesa, tú tienes que recordar que Dios quiere que tú aprendas a oír su voz, que tú aprendas a ver lo que no ven tus ojos naturales, porque el lenguaje de Dios es un lenguaje que no es natural, sino sobrenatural.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es por medio de la fe que los antiguos alcanzaron la promesa, no porque la estaban viendo, pero la estaban abrazando al horizonte. Ellos creían que el cielo se unía con la tierra, que no estaba despegado el cielo, sino que el cielo mismo bajaba a manifestarse, a unirse con la tierra, para que se manifestara la promesa de aquel Dios que había prometido sobre la humanidad una promesa. O sea que yo la tengo que activar. Yo tengo que activar lo que Dios me da. Yo no me puedo quedar sentado solamente diciendo Dios me ha dado una promesa. Yo tengo que caminar en pos de aquello que Dios me ha dado. Si Dios me ha dicho que yo voy a predicar, pues yo tengo que leer este rollo. Si Dios me ha dicho que yo voy a ser maestro, predicador, profeta, yo tengo que caminar como que si yo ya estuviera siendo capacitado, manifestado. Porque si yo no me camino en pos de la promesa no se va a manifestar. O sea que Dios siempre me va a dar a mí una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? Si Dios te ha prometido algo, ¿qué haces? ¿Te sientas? Si Dios te ha prometido que tu generación va a ser salva, tú no te puedes quedar sentado solamente con una promesa. Tú te tienes que activar en la oración, porque la oración hará que los cielos se junten con los horizontes y se manifieste la promesa. Tú no te puedes quedar cómodo. Tú tienes que sacudirte y decirte: yo voy a salir de mi zona de confort, de comodidad, y voy a empezar a gemir y a clamar para que se manifieste lo que Dios me ha dicho que yo voy a tener. Porque hay bendiciones que tienes que arrebatar. Hay bendiciones que tienes que pelear. Si tu hijo anda en la drogadicción, en el alcoholismo, en el adulterio, en la fornicación, hay un trabajo, hay una promesa, pero hay un trabajo que usted y yo tenemos que hacer. Tenemos que meternos en la intercesión para que las promesas de Dios se manifiesten y no nos robe Satanás la promesa que Dios nos ha dado. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Y lo tenemos que hacer con las armas que Dios nos ha dado, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Cristo Jesús para derribar toda fortaleza que se levanta en contra de Dios. Esas fortalezas que quieren impedir que la bendición deje de manifestarse. Por eso es bien importante que yo debo caminar hacia el lugar en pos de la bendición. Hay una palabra, hay una escritura que yo quiero que usted busque conmigo. Se encuentra en el libro de Lucas. Hubo una mujer que recibió una palabra de Dios, y esa palabra era tan poderosa, y ella iba a tener que pagar un precio tan fuerte por esa palabra que se le había dado. Era una palabra terrible, una palabra aterradora, porque ella tenía que pagar un precio muy alto por esa palabra que había recibido. Dice Lucas capítulo 1 y versículo 38. Hubo una mujer que recibió una visitación angelical, y esta visitación angelical no fue el ángel ahí solamente para que ella pudiera ver que existían los ángeles. No, fue un mensajero de Dios, y le dijo, entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Tú has hallado gracia, por eso Dios ha descendido a darte una palabra. Has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y ella empezó a decir, ella empezó a discutir, y ella empezó a decir: ¿cómo va a ser posible que yo, siendo una humana, voy a recibir esta promesa tan grande? ¿Cómo yo, siendo una persona que estoy soltera, voy a poder concebir algo? ¿Cómo, siendo que yo? Empezó a dar los peros del por qué ella no estaba capacitada y por qué ella no podía. Pero hubo un momento donde ella se le reveló, y ella dijo: oh wow, es un ángel el que me está aportando esta palabra.
Tiene que haber un momento de tu vida donde a ti se te revele la palabra, donde tú digas, wow, verdaderamente yo tengo un Dios grande. Verdaderamente yo tengo un Dios en el cual no radica ninguna limitación. Caminamos por fe y no por vista. El pueblo de Dios camina por fe y no por vista. Y esta mujer, cuando se le reveló quién era el que le estaba hablando, que era una palabra traída del cielo, ella dijo en el versículo 38, entonces María dijo, he aquí tu sierva, Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. O sea que la promesa te tiene que mover a decir, Dios, no entiendo, no sé cómo, no sé qué va a pasar, pero aquí está mi vientre para que tú deposites esa semilla de la cual tú me estás hablando. Haz conmigo conforme tu voluntad. ¿Qué fue lo que dijo María? Y el ángel se fue de su presencia, en el versículo 38. Entonces María dijo, he aquí tu sierva, tu esclava, tu servidora, la que te ama. He aquí tu sierva, hágase conmigo. ¿Qué dijo? Hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea que el humano se tiene que unir al cielo para que haya una manifestación de lo que Dios quiere. Jamás Dios se irá por arriba de nuestra voluntad. Entonces en esta noche yo te invito para que tú puedas decirle al Señor, aquí tengo un vientre, Padre, que tú quieres depositar en mi vientre espiritual. Yo sé que hay cosas imposibles, Dios, pero aquí está este vientre. ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? ¿Quieres que yo vaya a predicar tu palabra? ¿Quieres que yo me mueva y salga de mi área de confort, Padre? Aquí está mi vientre espiritual para que tú deposites en mi vientre, que yo pueda concebir. Hágase conmigo, Señor, hágase conmigo. Aquí es tu sierva, hágase conmigo conforme tu palabra. A fin de cuentas, lo que importa, hermano, es la palabra de Él en nuestras vidas, porque la palabra de Él en nosotros es la que va a hacer algo. Que no importa lo que diga el hombre, cuando Jehová ha hablado, cuando papá ha hablado. Abraham estaba en una situación terrible. Abraham no veía con sus ojos naturales, no veía el fruto de aquella palabra, mas sin embargo permaneció. O sea que la promesa me tiene que llevar a mí a salir de mi área de confort, a decirle al Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y entonces hay un proceso de espera donde yo voy a ver cosas que quizá no me van a edificar para que yo crea. Pero Abraham dice que siguió creyendo. Y hubo un momento donde él fue sacado de la perfecta voluntad de Dios. Hubo un momento ahí donde entró la duda. Hubo un momento ahí donde entró la incógnita. Pero ¿sabe qué? Dios siempre cumplirá su propósito en nuestras vidas, aún en contra de nosotros mismos. Aún en contra de nosotros mismos, porque Abraham tuvo que sufrir una consecuencia por algo que se adelantó, pero Dios no iba a ser burlado. Él ya había dado una palabra y esa palabra se iba a cumplir, que en Abraham serían benditas todas las naciones y que no era un siervo esclavo el que iba a heredar la promesa. Tenía que ser de la manera legítima que Dios había dicho que él iba a recibir la bendición. Y pudo darle fruto a ese vientre de Sara estéril y le dio vida. Y esa semilla natural cayó en ese vientre y concibió y dio a luz. Y aquella promesa se manifestó. Así que no te desesperes. Si tú no has visto todavía la manifestación de tu promesa, quiero decirte, solamente camina en pos de aquello que Dios te ha hablado. Porque esa palabra no va a caer en tierra. Dios va a cumplir, porque ni una jota ni una tilde de lo que ha salido de la boca de Dios quedará sin su cumplimiento, porque Él hará que cada palabra que se ha dado sobre odres, sobre tu familia, llegue a su cumplimiento, porque Él tiene que manifestar a la tierra que cuando Dios habla, cumpla. Dios tiene que manifestarle a cada vida que la palabra que sale de Jehová nunca regresa vacía, sino que va y hace lo que Dios ha dicho que va a hacer. Por eso dice que el hombre, sea todo hombre mentiroso, mas Dios es veraz y Él siempre cumplirá
todo lo que ha dicho que va a hacer. No importa lo que tus ojos naturales vean. Por eso es que Dios dice: mira hacia arriba, no mires hacia abajo, Abraham. Quiero que te quites tu vista de ver al nivel natural y de ver hacia abajo, a que tú veas tu sistema reproductivo que no sirve. Mira para arriba, donde radica el Dios de las luces. Ahí es. Mantén tu mirada en lo alto, donde se junta el horizonte con la tierra, para que puedas creer que el cielo se ve tan cerca de la tierra. No veas imposibilidades, ve posibilidades, Abraham. Te he llamado para cosas grandes. No mires tu limitación y te veas con ojos naturales, porque Dios escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar al sabio y al entendido. Dios derramará sabiduría sobre tu boca. Dios derramará de los dones de Él, para que se manifieste en ti lo que Él ha dicho que quiere hacer. ¿Cuántos lo creen? Fíjate que las promesas fueron aquí en Abraham, se manifestaron en Isaac, se manifestaron en Israel. Dios formó esa nación preciosa de la cual le había hablado Abraham. Y vino otro, fue José el que tenía que seguir con esta promesa que Dios le había dado a Abraham. Y vino un sueño a la vida de José. ¿Y qué vino después del sueño de José? Vino la oposición. Eso nos habla de que la oposición siempre, cuando hay un sueño, hay una oposición. Cuando hay una palabra, hay un ladrón que quiere robar, porque el ladrón viene a querer matar, robar y destruir. Él quiere matar toda visión de Dios. Él quiere que no llegue al cumplimiento la palabra que ha sido hablada. José estuvo en un momento donde él, como un niño adolescente de 16 años, les fue a decir a la familia: fíjense que he soñado, he tenido un sueño terrible, y le empezó a compartir. Eso te habla de que cuando Dios te habla una palabra, vas a tener que guardarla en tu corazón. No tienes que correr a platicársela a todo mundo. Guárdala aquí adentro y aliméntala con oración. Aliméntala con oración. Lo que Dios ha dicho de tus hijos, nunca digas: mira cómo andan. Guarda en tu corazón que ellos son llamados de Dios, y Dios va a hacer con ellos lo que te ha dicho a ti, no lo que diga el diablo, no lo que tú veas con tus ojos naturales. Tienes que creer en tu corazón esa promesa. La promesa no solamente dice la palabra que del corazón se cree para salvación, pero en el corazón se cree para todo, para engendrar todas las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tú tienes que creer. José creyó, él tuvo un sueño grande y él vino a ser un tipo de redentor, porque fue el que pudo traer provisión a la familia en medio de la escasez, en medio de la hambruna. Tú vas a ser siempre un instrumento. La promesa que está sobre tu vida es para que traigas salvación a tu casa, para que traigas provisión y para que en ti se vista la gloria del Señor. Y yo no les voy a quitar mucho tiempo, porque yo sé que están cansados, que tienen frío, pero una palabra sí quiero que la dejen en su corazón y que recuerden que Dios ha depositado una promesa sobre su vida, y que ustedes tienen que caminar fuera del lugar de comodidad para que esa promesa se pueda manifestar en su vida, y que ustedes tienen que tener ese vientre abierto para poder concebir en el espíritu esa semilla de vida que Él ha dicho que va a ser puesta ahí. Que mires hacia afuera, que te salgas del lugar donde estás viendo toda la oposición, te salgas hacia afuera y veas a las estrellas y puedas creer que Dios no está lejos, sino que Dios está cercano. Cercano está Jehová a aquellos que le claman, porque el Señor dice que toques y Él te oirá, que Él abrirá la puerta y Él hará. Así que en esta noche yo te invito para que recuerdes la promesa que Dios te ha dado y para que tú puedas creerle a Él para cosas grandes. Dios ha depositado una palabra sobre esta casa Odres, y esa palabra se va a cumplir porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Cuántos nos vamos a unir a la promesa de esta casa? ¿Cuántos de ustedes se van a unir a creer lo que Dios tiene para su casa? Retén lo que tienes. Amén. La promesa trae autoridad. La promesa trae movilización. La promesa trae semillas sobre el vientre. La promesa trae a luz la manifestación de aquella promesa. Y te voy a decir por qué. Porque hay una última cosa que te voy a compartir. Ya no te voy a hablar más porque sé que estamos cansados. Hay una antorcha, hay un legado. Abraham no se quedó con la promesa.
La promesa llegó a la vida de su hijo, a la vida del varón que Dios había dicho que iba a transferirse. Usted tiene un trabajo de que cuando usted se vaya, usted deje la antorcha encendida a su generación y que sus hijos puedan decir: mi madre y mi padre servían a Jehová, y yo voy a levantar la luz que representa el Espíritu Santo y el Evangelio en mi casa. No va a morir la palabra, no va a morir la promesa, porque yo voy a sembrar. Por eso es importante que yo me mueva hacia afuera, a que yo pueda sembrar la palabra que se me ha ido puesta, porque yo tengo que pasar una antorcha. Yo tengo que pasar una antorcha. Yo tengo que pasar a mi generación la promesa. ¿Cuántos lo creen? Póngase de pie, póngase de pie. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Padre, le doy gracias en esta hora. Creemos sus promesas, Señor. Creemos su palabra, Señor. Yo le pido, Señor, que cada palabra, cada promesa, Señor, que usted ha hablado sobre sus hijos, Padre, llegue a su cumplimiento, Señor. Que en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la escasez, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de la rebelión, en medio de la sequedad, usted se manifieste y haga todo aquello que usted ha hablado, Padre. Henos aquí, haga con nosotros conforme a su palabra, conforme a su propósito, conforme a su diseño, que estamos aquí creyéndole a usted, Señor, que usted hará. En medio de todas las circunstancias negativas y opuestas, usted hará en medio de nosotros lo que usted ha dicho. Lo creemos, Padre, lo creemos, Señor. Yo le doy gracias, Señor. Le pido que bendiga a cada uno de sus hijos que de esta noche se esforzó por estar aquí en su casa, Padre. Que esta palabra, Señor, una semilla de esta palabra haya quedado en sus corazones y usted haga conforme a cada una de sus promesas, Padre. En el nombre de Jesús le pedimos todo y le damos gracias, Señor.